Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Misterio y Miedo. Hoy conoceremos la inquietante historia que atormentó a uno de los personajes más conocidos y populares de la televisión. Hoy conoceremos la estremecedora experiencia del actor Telly Savalas con un extraño personaje. Una historia que lo estuvo atormentando durante más de 40 años, hasta el mismo instante de su muerte. Comenzamos. Bienvenidos a Misterio y Miedo. Ya están aquí. Si hablamos de Telly Savalas, estoy seguro de que muchos pondrán nombre a este rostro tan conocido y popular de la televisión. Pero si alguno hay que no sepa de quién se trata, quizá diciéndole que fue el protagonista de la afamada serie Kojak, sabrá entonces de quién hablamos. Pero en caso de que todavía no sepa quién es, le diremos que fue uno de los que interpretó a uno de los villanos en la saga James Bond. Sabiendo ya de quién hablamos, conoceremos ahora la historia que vivió el actor, que por extraña y desconocida lo estuvo atormentando durante más de 40 años, hasta el mismo instante de su muerte. En 1994, poco antes de morir, el actor parecía querer compartir con el mundo aquella extraña experiencia que lo atormentó durante más de 40 años. El actor contó lo que vivió y aquello que traumatizó su vida para siempre. Según el actor, era pasada la medianoche y decía que acababa de dejar en su casa a una joven con la que el actor había pasado la tarde. De regreso a su casa, afirma que el coche se le quedó sin gasolina. Fue en ese instante cuando, sin tener otra opción, bajó del coche y comenzó a caminar. Comenzó a caminar hacia un restaurante cercano, donde preguntó dónde era el lugar más cercano, la gasolinera más próxima, en la que podría conseguir un poco de gasolina. Tenía que llegar a casa. Contó que le dijeron los allí presentes dónde se encontraba la gasolinera más cercana, pero la más cercana que habría 24 horas, porque recordamos que esta historia sucedía bien entrada la noche. Telly decía que iba caminando por una estrecha calle, por una carretera, pongamos en nuestra mente una carretera secundaria, apartada, cuando de repente escuchó una voz. Él afirma que escuchó una simple voz que le decía: si quiere, yo le puedo ayudar, lo puedo llevar allí donde necesite. El actor afirma que sorprendido se giró y vio a un hombre sentado en un coche, en un Cadillac, un hombre que vestía un traje blanco, afirmaba el actor. Él decía que lo que más le llamó la atención de aquel hombre fue que nunca, en ningún momento, escuchó el sonido del motor. Ese coche había aparecido con ese hombre sin él haber escuchado nada anteriormente. Telly Savalas contó que aquel hombre vestía un traje blanco, pero lo que más le llamó la atención era su extraña y aguda voz. Una voz que parecía ser más femenina que masculina, que no pegaba nada en aquel hombre. Según las palabras del propio actor, arrancó el coche y pusieron dirección hacia la gasolinera que le habían dicho. Y al llegar allí,
Él decía que durante el viaje ninguno de los dos habló. Los dos mantuvieron el silencio. Y el actor dijo que cuando se bajó del coche, pidió la gasolina y comenzó a buscarse, sin pronunciar una sola palabra, en los bolsillos. Buscaba algo de dinero. Cuando de repente aquel hombre, aquel extraño y misterioso hombre que había aparecido vestido de blanco, le dijo: toma, yo te presto $1. Telly Savalas afirmaba que hasta ese mismo instante él no se había dado cuenta, no había sido consciente de que no había cogido dinero. Ante la situación de quedarse tirado con el coche, había salido del coche, había ido a pedir ayuda, pero no se había preocupado en saber si llevaba o no dinero encima. Le sorprendió mucho que ese hombre sí sabía. Ese hombre sabía que Telly Savalas no llevaba dinero encima. Telly Savalas afirma que le dio tal apuro esa situación que le preguntó a ese hombre su nombre, sus apellidos y su dirección, incluso un número de teléfono. Afirmaba que él le devolvería ese $1. Afirmaba que mediante un giro postal él le haría llegar ese dinero, que se lo devolvería. Aquel hombre, en un trozo de papel, le escribió sus datos y se lo entregó. Telly Savalas afirma que pagó la gasolina y se fue. Pero cuando estaba girándose, ese hombre, el hombre del traje blanco, del Cadillac, se ofreció a llevarlo de nuevo hacia su coche, dejarlo en el mismo sitio en el que lo había recogido. Telly Savalas afirmaba que para él simplemente era una persona muy agradable, una persona muy generosa. No quiso darle más importancia. En esa conversación, en esa confesión que hacía el actor, dice que durante su regreso al coche, los dos, al igual que la ida, estaban callados. Pero de repente, aquel hombre hizo un comentario, un extraño comentario que Telly Savalas no sabía cómo interpretar. Dice que este hombre mencionó el nombre de uno de los jugadores de los Medias Rojas de Boston, un equipo de Boston, del cual dijo, cito textualmente, fue uno de los mejores jugadores de béisbol. El actor afirmaba que le sorprendió muchísimo, en primer lugar, que hablara de ese deportista, ya que ni siquiera estaban hablando ni de deporte ni de béisbol, pero lo que más le llamó la atención era que lo hicieran pasado. Lo que más le llamó la atención es ese fue, porque el deportista, ese jugador, estaba vivo. Dice Telly Savalas que todo eso, junto a esa extraña y aguda voz, lo hacía muy inquietante. Cuando llegaron al coche, Telly Savalas agradeció el gesto y se fue hacia su coche. Trató de arrancarlo, pero era imposible. De nuevo, este extraño personaje, este hombre, vestido de blanco, se ofreció a ayudarle. Según decía el actor, algo hizo en el motor del coche que le ayudó. Ciertamente arrancó. El hombre empujó varios metros el coche y extrañamente arrancó. Decía el actor que no sabía, solamente agradeció el gesto y le dijo que pronto se verían, que le devolvería el dinero. Se le agradeció y marchó con su coche. No supo nada más de aquel hombre. Al día siguiente, ya en Nueva York, Telly Savalas se fue a trabajar como
todos los días, pero fue de camino al trabajo cuando se paró y compró un periódico. Y ese periódico, lo que allí leyó, lo dejó de una pieza. En portada de ese periódico aparecía la noticia. Aparecía la noticia de que aquel jugador de béisbol que ese extraño hombre había mencionado la noche anterior había aparecido muerto en extrañas circunstancias. El actor afirma que en un principio pensó que menuda coincidencia. Fue a trabajar y no le dio mayor importancia. Fue a su regreso a casa, en concreto a casa de su madre, cuando le comentó lo sucedido. Le comentó esa extraña coincidencia y lo que había vivido la noche anterior. Su madre se notó preocupada, un poco quizá molesta. Su madre le dijo que hacía un par de días en su casa estaban pasando cosas extrañas. Ante la afirmación que le acababa de hacer su madre, Telly Savalas buscó aquel papel. Se dio cuenta que lo había tirado, estaba en una papelera. Fue, lo recogió, lo abrió y ahí estaba. Nombre, apellidos, dirección y número de teléfono de aquel extraño personaje que la noche anterior lo había ayudado. Telly marcó ese número de teléfono y esperó la respuesta. Nada más lejos de lo que se pudiese imaginar, al otro lado del teléfono contestaron diciendo que ese era el bar de Jimmy. Telly Savalas no sabía cómo reaccionar y preguntó por el señor Cullen. Así afirmaba este hombre que se llamaba. Al otro lado del teléfono, la voz pareció no comprender, parecía titubear ante la pregunta, pero le dijo que esperara, que en un momento le pasaban con el señor Cullen. Telly Savalas, nervioso, esperaba la respuesta, y al otro lado del teléfono apareció contestando la voz de una mujer. Esa mujer, el actor dice que le afirmó lo siguiente: mire, señor, el hombre por el que pregunta fue mi marido. Murió hace 2 años. La afirmación de esa mujer dejó petrificado al actor. No sabía qué pensar, no sabía cómo reaccionar. Él estaba seguro de lo que había vivido, de lo que había visto. Él tenía en sus manos el papel que ese hombre le había escrito, le había firmado. Telly Savalas llamó de nuevo a ese sitio, preguntó por esa mujer que le había contestado, pero aquella mujer no quiso ponerse, no quería saber nada. El actor insistió y tras varias llamadas consiguió quedar con la mujer. Telly Savalas quería explicarle a esa mujer lo que él había vivido, lo que le había sucedido. Finalmente, la mujer aceptó, quedó con el actor, se dejó explicar. El actor afirma que después de contarle todo lo que le había pasado, después de contarle ese encuentro con su supuesto esposo, le sacó el papel y se lo enseñó. La mujer le dijo que la ropa con la que él estaba describiendo a ese hombre era la ropa con la que lo habían enterrado. Era la ropa que él llevaba cuando fue enterrado. Pero hubo otra afirmación, que fue esa inquietante voz aguda, esa voz que el actor nunca pudo olvidar. La mujer afirma
que su esposo había muerto de un tiro en la garganta y que era por eso por lo que podría tener esa voz. La mujer, inquieta, nerviosa, cogió el trozo de papel que el actor llevaba, aquel que ese hombre había escrito y firmado. Ella, de su bolsillo, sacó una carta escrita por su esposo en la época en la que él había estado embarcado. Él había pertenecido a la Armada estadounidense. Ella comparó las letras, comparó las firmas y atónita no pudo más que corroborar que se trataban de la misma letra, se trataba de la misma firma, se trataba de la misma persona. Ante esta historia, el actor, poco antes de morir, afirmó lo siguiente: lo crean o no, ese misterio me ha estado atormentando durante más de 40 años. Telly Savalas murió en 1994, sin saber con quién había ido esa noche en coche.